Buenas tardes. Continuamos con nuestro relato de la Guerra Civil Española en tiempo real y esta semana entramos en el segundo año cronológico de la guerra. Aunque todavía no han pasado 6 meses desde el golpe de Estado del 18 de julio, hoy 2 de enero de 1937, la guerra entra en un segundo año. Continúa y termina esta semana la ofensiva franquista en Andalucía, la conocida como la campaña de la aceituna. El día 27 de diciembre entra una tercera columna que se une a la ofensiva, dirigida por el coronel Álvarez Rementería y formada por 2 batallones de infantería, 2 escuadrones de caballería y una batería de artillería, y entra ya en la provincia de Jaén, ocupando la importante localidad de Lopera. Esto da lugar a un cambio de rumbo de lo que parecía la ofensiva de Queipo de Llano en dirección a Andújar, con el supuesto objetivo de liberar a los guardias civiles asediados desde septiembre en el santuario de Santa María de la Cabeza, de la Virgen de la Cabeza. Sin embargo, aquí las fuerzas atacantes se desvían de la carretera nacional 4, dirección Andújar, y se dirigen por una carretera más comarcal en dirección Jaén capital. Por lo tanto, bien han visto demasiado defendida la localidad de Andújar por la llegada de la 14 Brigada Internacional, o bien el avance por la carretera nacional 4 era una maniobra de diversión. Lo cierto es que el 27 de diciembre las fuerzas de Álvarez Rementería entran en territorio de la provincia de Jaén, ocupando la localidad de Lopera. Como ya se vio la semana pasada, empieza a llegar al frente la 14 Brigada Internacional, que se concentra ya al completo en Andújar este mismo día. Esta brigada tiene el sobrenombre de la Marsellesa por el de uno de sus batallones, que está formado principalmente por franceses. La mayoría de los combatientes son franceses, pero hay muchos belgas, algunos portugueses y también británicos, que han formado una compañía propia. Sin embargo, el líder es polaco. Se hace llamar General Walter, pero su verdadero nombre es Karol Sierczewski. Es un caso atípico de polaco que se ha unido a los soviéticos. A pesar de la guerra que enfrentó a la independiente Polonia con la Unión Soviética en 1919-20, Sierczewski, por su ideología comunista, se une al Ejército Rojo y trabaja para él. Por ello, ha tomado el mando de esta brigada. Mientras los republicanos reciben este refuerzo, los franquistas también se benefician de la llegada de tropas regulares, del cuerpo de regulares, es decir, marroquíes, procedentes de Antequera, en la provincia de Málaga, que llegan el 29 de diciembre y hace que se generalicen los combates durante 2 días en lo que se conoce como la Batalla de Lopera. Una vez derrotados los republicanos en estos combates, las fuerzas franquistas continúan su avance hacia Jaén capital, atacando la localidad de Porcuna, que es aún mayor que Lopera, desde 3 puntos. Desde Lopera por el norte, desde Cañete de las Torres en la provincia de Córdoba por el oeste y desde Valenzuela, también provincia de Córdoba, desde el sur, que son localidades ocupadas en la primera semana de la ofensiva. Sin embargo, el 30 de diciembre defiende este sector la 16ª Brigada Mixta, procedente de Ciudad Real, dirigida por Martínez Cartón. Esta unidad cubre el frente entre Arjona y Torredón-Jimeno para impedir el avance de los franquistas hacia Jaén capital, y finalmente lo consigue. Aunque Porcuna cae en manos de los franquistas el último día del año, 31 de diciembre, ahí se termina la ofensiva de la aceituna. Una vez entrados en territorio de la provincia de Jaén,
apenas han avanzado 15 kilómetros hasta Lopera y Porcuna, ahí se termina la ofensiva. Los franquistas detienen su ofensiva, de manera que se puede considerar un éxito relativo. Han ocupado toda la parte suroriental de Córdoba, han entrado en la provincia de Jaén, pero ni han conseguido liberar a los guardias asediados en el santuario, ni han podido acercarse a la capital de la provincia. La batalla de Lopera es conocida por haber causado la muerte a dos afamados personajes en especialidades tan diferentes como la poesía y la tauromaquia, en bandos opuestos del frente. Por el lado republicano, el 28 de diciembre murió el poeta británico John Cornford, que formaba parte de la citada compañía británica de la 14 Brigada Internacional. Era tataranieto del naturalista Charles Darwin y pertenecía al Partido Comunista Británico, aunque en los primeros meses de la guerra, al igual que George Orwell, aunque todavía no había llegado a España, había combatido en las milicias del POUM. Luego, tras un regreso al Reino Unido, volvió a España para unirse a la 14ª Brigada Internacional. Por el lado franquista, el día 30 de diciembre murió en el hospital de Córdoba a consecuencia de las heridas recibidas el día anterior cerca de Lopera, José García Carranza, conocido como Pepe el Algabeño Hijo, que era un matador de toros en activo desde 1923, pero también era terrateniente y falangista. De hecho, la propaganda republicana, con una base bastante real, le atribuye participar en numerosos asesinatos extrajudiciales en los primeros meses de la guerra. Así termina, por tanto, la última ofensiva, la última batalla de esta guerra en 1936, que se ve únicamente acompañada por una ligera acción que ya mencionábamos la semana pasada, que el nuevo el reconocido ahora Consejo de Defensa de Aragón organizó un ataque sobre Teruel capital, pero el primer día de 1937 los franquistas rechazan el ataque, aunque eso sí, las fuerzas republicanas consiguen acercarse hasta la localidad de Castralbo, que entonces era un pueblo muy cercano a Teruel capital y hoy está integrado como uno de los barrios más, un barrio más de esta ciudad. Por lo tanto, así concluye la parte militar de esta semana y de este año de 1936, pero como indico en el título, el acontecimiento más importante de esta semana, más conocido al menos, es el fallecimiento de Miguel de Unamuno en Salamanca. Este famoso escritor de la generación del 98 y hasta el mes de octubre rector de la universidad, ya habíamos hablado con extensión de su enfrentamiento verbal con Millán Astray el 12 de octubre, lo cual le costó el puesto y un arresto domiciliario en el que fallecería hoy el día 31 de diciembre de 1936. Tenía 72 años. La causa de la muerte es natural, aunque hay algunos teóricos de la conspiración que dicen que como había presente un falangista, Bartolomé Aragón, que era compañero de la Universidad de Salamanca como catedrático de Derecho, que le estaba visitando ese día, pues algunos le echan la culpa a Aragón de haber envenenado a Unamuno. Pero como sabemos, el bando franquista no necesitaba encubrir asesinatos porque se estaban produciendo constantemente. En la propia Salamanca se había fusilado al alcalde, a otro catedrático, en fin. De hecho, en cuanto fallece Unamuno y es enterrado en el cementerio salmantino de San Carlos Borromeo, una nutrida presencia falangista se hace notar en el entierro, dando a entender que a pesar de su enfrentamiento con el jefe de prensa, el jefe de propaganda del gobierno franquista, la falange agradecía a Unamuno el apoyo inicial que había prestado al golpe de Estado, apropiándose un poquito de su figura. 3 días antes de su muerte, el 28 de diciembre, aunque Unamuno es más conocido por sus ensayos y novelas, había escrito un verso que dice así:
Empieza así. Morir soñando, sí, mas si se sueña, morir, la muerte es sueño, una ventana hacia el vacío, no soñar, nirvana. Del tiempo al fin la eternidad se adueña. Más importante, es una bonita forma de despedirse, pero más importante, más llamativo, considero la reflexión de José Ortega y Gasset desde Buenos Aires al día siguiente, cuando se enteró de la muerte de Unamuno, que había sido compañero suyo en la agrupación política al servicio de la República. Unamuno y Ortega fueron diputados de esta coalición, formada por intelectuales de centro-izquierda, en 1931, aunque como sabemos luego Unamuno quedó desencantado de la deriva izquierdista de la República y por eso se la enfrentó tanto en el año 33 como en el año 36. Pues había escrito Ortega el 1 de enero de 1937: en esta primera noche de 1937, cuando termina el que ha sido para España el año terrible, me telefonean desde las oficinas de La Nación, en París, que Unamuno ha muerto. Ignoro todavía cuáles sean los datos médicos de su acabamiento, pero sean los que fueren, estoy seguro de que ha muerto de mal de España. Es como llamaban los 98istas, aunque Ortega era un poco posterior a esta generación. A Unamuno y a otros compañeros de su generación literaria se les atribuye la frase "me duele España", por las críticas constantes hacia la decadencia social, política y cultural que vivía el país y, como se ve ahora, ha degenerado en guerra civil. Pues refiriéndose a la muerte de Unamuno, Ortega y Gasset continuaba: ha hecho bien, su trayectoria estaba cumplida. Han muerto en estos meses tantos compatriotas en España que los supervivientes sentimos como una extraña vergüenza de no habernos muerto también. Esto que se conoce como la culpa del superviviente podían tenerla con razón, bueno, con razón psicológica, no moral ni real, muchos españoles, porque efectivamente el año 36 dio comienzo el mayor desastre que España sufrió desde la Guerra de Independencia, y las bajas en combate se cifraban en varias decenas de miles. También ya había varios cientos de muertos en bombardeos, pero sobre todo el año 36 fue el año de las ejecuciones individuales y en masa. Como hemos anunciado varias veces, eran frecuentes los asesinatos de prisioneros de guerra y sobre todo presos políticos y entre la población civil. No es tema de esta serie analizarlos en detalle, pero sí puedo ya hacer un resumen aproximado del número de víctimas en ambos bandos en enero de 1937, después de casi 6 meses de guerra. Las cifras están, de hecho, aunque el autor Martín Rubio, en su libro Paz, Piedad, Perdón y Verdad, recoge el número exacto de víctimas que está demostrado que fallecieron. Naturalmente son más porque había mucha gente desaparecida, que eran ejecutados y arrojados a las cunetas sin identificar. Pero al menos no bajan de ese número. Yo, para facilitarlo la explicación, he redondeado ligeramente las cifras. En total, en estos 6 meses de guerra, han muerto asesinadas, no en combate, unas 95.400 personas en España, de los cuales 52.500 han muerto asesinadas por los republicanos o defensores del gobierno de la República, y otras 42.900, un número ligeramente inferior, por los sublevados o posteriormente franquistas. En el caso de los muertos en zona republicana, con diferencia, la provincia donde hay más víctimas es Madrid. Se calcula que 14.800 personas fueron asesinadas en la provincia capital, que es casi una cuarta parte del total de víctimas en el territorio republicano.
Hay que decir también que en esta fase de la guerra varias provincias exclusivamente tuvieron víctimas eh, de los republicanos, ya que el golpe de Estado fracasó el primer día y tardarían meses o años en entrar los franquistas y añadir aquí su cuenta personal de víctimas, de la que todavía no hablaremos porque, como esto se narra en tiempo real, en enero del 37 solo ha habido víctimas de los republicanos en las provincias de Madrid, en toda Cataluña, en toda la región valenciana, en Murcia, Vizcaya, Santander, Jaén, Almería, Cuenca y Ciudad Real. Por contra, en el lado sublevado o franquista, la provincia con más víctimas es Zaragoza, donde casi 6.000 personas fueron asesinadas, lo que supone una séptima parte del total de los muertos en el lado franquista. Además, exclusivamente hubo víctimas de los franquistas o sublevados en las regiones de Galicia y Navarra, y en las provincias de Valladolid, Soria, Zamora y Salamanca, que quedaron en su totalidad desde el primer momento en el lado republicano. Cuando disponga de más tiempo, si los acontecimientos militares y políticos me lo permiten, analizaré en más profundidad la represión en ambas zonas, empezando por las provincias que sufrieron más víctimas. Para concluir esta semana, que no tiene demasiados acontecimientos, hablo de la política internacional. Habíamos dejado pendiente la resolución de la crisis del mercante alemán Palos, que había sido capturado por la Marina de Guerra Auxiliar de Euskadi por transportar material de guerra al lado franquista. Después de 4 días de tensión diplomática, las autoridades vascas o republicanas en el País Vasco acordaron liberar al mercante alemán, pero retuvieron a un ciudadano español y unas mercancías que consideraban material de guerra. La respuesta alemana fue el apresamiento de 3 barcos republicanos, de los cuales 2 de ellos fueron entregados a los franquistas. Sin embargo, Italia busca más bien los británicos buscan un acercamiento hacia Italia. El primer ministro Baldwin y su ministro de Exteriores Anthony Eden, futuro primer ministro también, firman el 2 de enero de 1937, es decir, hoy, un acuerdo con los italianos, siguiendo la cada vez mayor política de apaciguamiento hacia las potencias fascistas. Ambos países se comprometen a respetar la independencia de España y conceder la libertad marítima por el Mediterráneo, algo que naturalmente es papel mojado. Italia apoyaba claramente a uno de los bandos, suministraba tropas desde la semana pasada a los franquistas y va a aumentar su participación. Por lo tanto, básicamente lo que busca el acuerdo en el caso de Mussolini es aparentar un pacifismo que no está llevando a cabo, y en el caso de Gran Bretaña apaciguar, distraer un poco la amenaza italiana en el Mediterráneo. Es decir, tratar de que el poderío imperialista italiano no afecte demasiado a los intereses británicos, por ejemplo en Gibraltar, por ejemplo en Egipto o en Chipre. Entonces es básicamente una maniobra política que no tendrá grandes resultados y que finalmente al cabo de un año acabará provocando la dimisión de Anthony Eden, que no está de acuerdo con esta política. Pero volviendo a España, esta semana ha empezado un año nuevo y los propósitos de muchos españoles, los deseos más bien, es que llegue la paz. Que llegue la paz que ha sido truncada en el año anterior, pero los propósitos de año nuevo de muchos españoles no es la paz sino la victoria, que este año les traiga la victoria sobre el adversario, y por lo tanto redoblarán los esfuerzos para ganar la guerra, y el año 37 por desgracia no va a marcar el fin del conflicto, sino al contrario. Habrá nombres muy graves, muy de triste recuerdo, como Guernica, como Brunete,
como Belchite, como Teruel. Así que iremos viendo a lo largo de este nuevo año cómo se desarrolla la guerra civil. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima semana.